Todo está en tu mente. La forma en que piensas determina hasta dónde llegas, no como una frase motivacional, sino como una realidad práctica. Las metas que te planteas, los sueños que persigues y los resultados que construyes dependen, en gran parte, de cómo funciona tu mente cuando decides, cuando dudas y cuando enfrentas dificultad. Muchas personas quieren lograr más en su vida. Tienen objetivos claros y deseos genuinos de avanzar. Sin embargo, con el tiempo, esos objetivos se postergan o se abandonan. No porque sean imposibles, sino porque la forma de pensar con la que se intentan sostener no acompaña el proceso. La intención existe, pero la mente no está preparada para sostenerla. Lograrlo todo no significa obtenerlo todo sin esfuerzo, ni al mismo tiempo. Significa alcanzar aquello que te propones de manera consciente y sostenerlo en el tiempo. Una mente desordenada quiere resultados, pero no sostiene procesos. Una mente sin claridad se entusiasma, pero abandona. Y una mente que reacciona a todo termina alejándose de sus propias metas. Este audiolibro parte de una idea central. Todo lo que aspiras a lograr comienza en tu forma de pensar. No en lo que deseas de manera ocasional, sino en cómo interpretas los problemas, cómo te hablas internamente y cómo decides cuando nadie te observa. Esa forma de pensar influye todos los días, incluso cuando no eres consciente de ello. Cuando no hay orden mental, las metas se vuelven pesadas. Aparece la postergación, la duda constante y la sensación de que avanzar cuesta demasiado. No porque no sea posible, sino porque la mente no está estructurada para acompañar el esfuerzo con claridad y constancia. Pensar bien no es pensar en positivo todo el tiempo. Es pensar con dirección. Es pensar de una manera que respalde tus decisiones y no las debilite. Eso se entrena, no de golpe, sino con atención y práctica. Cuando la mente empieza a ordenarse, la acción se vuelve más clara y el avance deja de sentirse caótico. Aquí aprenderás a observar cómo estás pensando, a ordenar tus ideas y a fortalecer una mentalidad que te permita avanzar hacia lo que te propones sin abandonar ante la dificultad. No para prometer resultados inmediatos, sino para mostrarte que lo que te planteas es posible cuando tu mente deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta. Antes de continuar, haz algo simple. Si este mensaje conecta contigo, escribe en los comentarios una meta que hoy sea importante para ti. Nombrarla es una forma de darle claridad. Y si este tipo de contenido te ayuda a pensar mejor, acompaña este audiolibro para seguir construyendo una mentalidad orientada a progreso real. Este es el punto de partida. Todo está en tu mente. Y aprender a pensar mejor es el primer paso para convertir tus metas y sueños en resultados reales. Capítulo 1. Tu forma de pensar está definiendo lo que logras. Muchas personas creen que sus resultados dependen principalmente de factores externos. El entorno, las oportunidades, el tiempo disponible o incluso la suerte suelen ser las explicaciones más comunes cuando algo no avanza. Sin embargo, pocas se detienen a observar con honestidad el factor que más influye en todo lo que hacen y dejan de hacer. La forma en que piensan cada día. Tu manera de pensar no es neutral, está influyendo constantemente en tus decisiones, en tus acciones y en tus límites. Incluso cuando no eres consciente de ello. Cada vez que eliges intentar o evitar algo, cada vez que decides continuar o abandonar, hay un pensamiento previo que guía ese comportamiento. Por eso, cuando los resultados no llegan, no siempre es porque falte capacidad, sino porque la mente no está funcionando de una forma que sostenga el avance. Una persona puede tener metas claras y aún así no lograrlas. Puede saber lo que quiere, pero no avanzar hacia ello de forma constante. Esto ocurre cuando existe una desconexión entre lo que se desea y la forma habitual de pensar. Querer
no es suficiente si la mente está entrenada para dudar, postergar o evitar el esfuerzo sostenido. En ese caso, la intención existe, pero la estructura mental no acompaña. Pensar determina cómo interpretas la realidad. Ante una dificultad, una mente entrenada para avanzar busca soluciones. Una mente desordenada se detiene en el problema. Ante un error, una mente firme aprende. Una mente sin claridad se castiga y pierde impulso. No es el hecho en sí lo que define el resultado, sino la forma en que lo procesas internamente. Muchas personas viven con un diálogo interno que limita su crecimiento. Frases repetidas una y otra vez, como no es el momento, no soy suficiente o esto es demasiado para mí, se instalan en la mente y pasan a ser verdades incuestionables. Con el tiempo, estas ideas no solo influyen en cómo se piensa, sino también en lo que se intenta y en lo que se descarta antes de empezar. Así, la mente se convierte en el primer obstáculo para lograr metas y sueños. La forma de pensar también define la relación con el esfuerzo. Cuando la mente está mal orientada, cualquier dificultad se percibe como una señal para detenerse. El cansancio se interpreta como incapacidad y el progreso lento como fracaso. En cambio, cuando el pensamiento está alineado con los objetivos, el esfuerzo se entiende como parte del proceso y no como una amenaza. La diferencia no está en la dificultad, sino en cómo se interpreta. Un punto clave que muchas personas pasan por alto es que la mente aprende por repetición. No distingue entre pensamientos útiles y pensamientos dañinos. Simplemente refuerza aquello que se repite con más frecuencia. Si repites dudas, tu mente se fortalece en la duda. Si repites claridad, se fortalece en la claridad. Por eso, la forma habitual de pensar termina convirtiéndose en una identidad silenciosa que guía tus acciones sin pedir permiso. Cuando no revisas cómo piensas, vives en automático. Tomas decisiones basadas en hábitos mentales antiguos, muchos de ellos aprendidos sin cuestionamiento. Creencias que no elegiste conscientemente siguen influyendo en tu vida actual. Esto explica por qué algunas personas repiten los mismos resultados durante años, aun cuando desean algo distinto. No han cambiado su forma de pensar, solo han cambiado sus deseos. Pensar mejor no significa eliminar las dudas por completo. Significa aprender a no dejar que las dudas dirijan tus decisiones. Significa reconocer pensamientos limitantes sin obedecerlos de inmediato. Una mente entrenada no reacciona a todo lo que aparece en ella. Observa, evalúa y decide con intención. Ese control es el que marca la diferencia entre avanzar de forma constante o quedar atrapado en la indecisión. Para empezar a alinear tu forma de pensar con lo que quieres lograr, es fundamental hacer una pausa consciente. Preguntarte con honestidad qué ideas se repiten cuando enfrentas un desafío importante. ¿Qué pensamientos aparecen cuando decides iniciar algo nuevo? ¿Qué diálogo interno surge cuando las cosas no salen como esperabas? Estas respuestas revelan con claridad si tu mente está trabajando a favor de tus metas o en contra de ellas. Una práctica simple pero poderosa es esta. Cada vez que te plantees una meta, observa qué pensamiento aparece de inmediato. No el que dices en voz alta, sino el primero, el automático. Ese pensamiento suele ser el reflejo más fiel de tu programación mental actual. Identificarlo no lo elimina, pero te devuelve algo fundamental, la capacidad de elegir si seguirlo o no. La forma en que piensas hoy está definiendo lo que logras mañana, no como una amenaza, sino como una oportunidad. Porque si reconoces que tu pensamiento influye en tus resultados, también reconoces que puedes entrenarlo. No para cambiarlo todo de un día para otro, sino para empezar a pensar de una manera que respalde tus metas en lugar de sabotearlas. Este es el primer paso real.
Si quieres lograr más, no basta con desearlo. Necesitas revisar y fortalecer la forma en que piensas cuando actúas, cuando dudas y cuando te cansas. Porque cuando tu mente empieza a trabajar con dirección, el progreso deja de depender del azar y comienza a construirse de forma consciente. Capítulo 2. La forma en que piensas determina cómo actúas. La manera en que una persona actúa no es aleatoria. Cada acción, cada decisión y cada reacción nace de un pensamiento previo, incluso cuando ese pensamiento pasa desapercibido. Por eso, cuando alguien se pregunta por qué no avanza como espera, la respuesta rara vez está en la falta de esfuerzo. Con mayor frecuencia está en la forma en que piensa justo antes de actuar o de detenerse. La mente interpreta la realidad constantemente, evalúa riesgos, mide posibilidades y anticipa consecuencias. El problema aparece cuando esa interpretación no es clara ni consciente. En ese caso, la acción se vuelve inconsistente. A veces avanzas con decisión y otras veces te detienes sin saber exactamente por qué. No es falta de voluntad, es falta de coherencia mental. Una mente que no tiene claridad actúa desde la reacción. Responde a lo que ocurre en el momento, a lo que presiona, a lo que incomoda. En ese estado, las decisiones no se toman en función de metas, sino de emociones inmediatas. El cansancio, la duda o el miedo pasan a dirigir el comportamiento. Así, incluso personas con buenas intenciones terminan alejándose de lo que realmente quieren lograr. Cuando la forma de pensar no está alineada con los objetivos, la acción pierde fuerza. Empiezas tareas que no terminas, cambias de dirección con facilidad, te comprometes con algo y luego retrocedes. No porque seas inconstante, sino porque tu pensamiento no sostiene una línea clara de acción. La mente se dispersa y el cuerpo la sigue. Pensar con claridad no significa tener todas las respuestas, significa tener criterios, saber qué merece tu energía y qué no, saber cuándo avanzar y cuándo ajustar. Una mente con criterios definidos actúa con más firmeza, incluso en medio de la incertidumbre. En cambio, una mente sin criterios claros duda ante cada obstáculo y transforma cualquier dificultad en una excusa para detenerse. La relación entre pensamiento y acción también se manifiesta en la disciplina. La disciplina no es fuerza de voluntad permanente, es coherencia entre lo que piensas y lo que haces. Cuando tu pensamiento está alineado con tus metas, actuar se vuelve más natural. Cuando no lo está, cada acción se siente como una lucha interna. Muchas personas creen que necesitan más motivación para actuar. En realidad, necesitan más claridad. La motivación aparece y desaparece. La claridad permanece. Una mente clara no necesita estar motivada todo el tiempo para avanzar. Sabe por qué hace lo que hace, y eso es suficiente para sostener la acción incluso en los días difíciles. Otro aspecto importante es la relación con el error. La forma en que piensas determina cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas. Una mente desordenada interpreta el error como un fracaso personal. Una mente clara lo interpreta como información. En el primer caso, la acción se frena. En el segundo, se ajusta y continúa. La diferencia no está en el error, sino en el pensamiento que lo acompaña. Actuar de forma consistente requiere una mente que no se sabotee en silencio. Muchas personas se dicen que quieren avanzar, pero piensan de una manera que refuerza la duda. Esa contradicción interna desgasta. Pensar una cosa y hacer otra genera tensión constante. Con el tiempo, esa tensión reduce la capacidad de sostener el esfuerzo. Para fortalecer la relación entre pensamiento y acción, es necesario observar qué ocurre en tu mente antes de actuar. ¿Qué ideas aparecen cuando decides empezar algo? ¿Qué pensamientos surgen cuando aparece la dificultad? Esa observación no busca juzgar, busca entender.
Porque solo cuando entiendes cómo piensas, puedes empezar a ajustar cómo actúas. Una práctica útil es simplificar. Cuando la mente se satura, la acción se bloquea. Demasiadas opciones generan parálisis. Pensar con claridad implica reducir lo innecesario y enfocarse en lo esencial. Cuando sabes qué es lo importante, actuar se vuelve más directo y menos pesado. La acción sostenida no nace de la presión externa, sino de la coherencia interna. Cuando lo que piensas respalda lo que haces, avanzar deja de sentirse forzado. No porque sea fácil, sino porque tiene sentido. Ese sentido es lo que permite continuar incluso cuando el progreso es lento. La forma en que piensas hoy está influyendo directamente en cómo actúas cada día. Y la forma en que actúas cada día está construyendo tus resultados, incluso cuando no los ves de inmediato. Ajustar tu pensamiento no es un cambio superficial. Es una corrección profunda que se refleja poco a poco en acciones más firmes, decisiones más claras y una relación distinta con el esfuerzo. Cuando pensamiento y acción empiezan a alinearse, el avance deja de ser irregular. No desaparecen los obstáculos, pero disminuye la confusión. No se elimina el cansancio, pero se reduce la duda. Y en ese estado, sostener tus metas deja de depender del impulso del momento y empieza a apoyarse en una forma de pensar más estable y consciente. Capítulo 3. El diálogo interno que fortalece o debilita tu avance. La mayoría de las personas no es consciente de la conversación constante que mantiene consigo misma. Ese diálogo interno no siempre se expresa en palabras claras, pero está presente en forma de pensamientos repetidos, juicios silenciosos y conclusiones rápidas sobre lo que es posible o no. Aunque no siempre se note, esa voz interna influye de manera directa en la forma en que una persona enfrenta sus metas y sostiene su esfuerzo. Cada vez que tomas una decisión, hay un pensamiento previo que la respalda o la frena. Ese pensamiento nace de la forma en que te hablas internamente. Si tu diálogo interno refuerza la duda, la acción pierde fuerza. Si refuerza la claridad, la acción se sostiene. No se trata de pensar en positivo de manera forzada, sino de observar con honestidad qué tipo de mensajes estás repitiendo sin cuestionarlos. Muchas personas intentan avanzar mientras mantienen un diálogo interno que las desgasta. Se exigen resultados, pero se critican por cada error. Se plantean metas, pero anticipan el fracaso antes de empezar. Esta contradicción interna consume energía de forma constante, no porque la meta sea demasiado grande, sino porque la mente trabaja en contra del propio esfuerzo. El diálogo interno se forma con el tiempo, se construye a partir de experiencias, interpretaciones y repeticiones, frases escuchadas, comparaciones constantes y conclusiones apresuradas se transforman en una forma habitual de pensarse a uno mismo. Con el tiempo, esa forma de pensarse se vuelve automática y empieza a definir qué se intenta y qué se evita. Una mente que se habla desde la desconfianza encuentra razones para detenerse. Una mente que se habla desde la claridad busca maneras de continuar. No es una diferencia de personalidad, es una diferencia de entrenamiento mental. El diálogo interno no aparece por casualidad, se refuerza cada vez que no se cuestiona. Cuando el diálogo interno es negativo o desordenado, incluso los avances pierden valor. Logros pequeños se minimizan y errores menores se amplifican. Esto genera una percepción distorsionada del progreso. La persona siente que nunca es suficiente, que siempre falta algo más. En ese estado, sostener una meta se vuelve cada vez más pesado. Fortalecer el diálogo interno no significa ignorar las dificultades. Significa aprender a hablarse de una forma que no debilite la acción. Reconocer un error sin convertirlo en una condena. Aceptar el cansancio sin interpretarlo como incapacidad.
ajustar el rumbo sin abandonar el camino. Una práctica esencial es escuchar cómo te hablas cuando las cosas no salen como esperabas. No cuando todo va bien, sino cuando aparece la frustración. Ahí es donde el diálogo interno muestra su verdadero impacto. Si en esos momentos tu mente se vuelve dura, crítica y desordenada, el avance se frena. Si se vuelve firme y clara, el avance continúa, aunque sea a un ritmo distinto. El diálogo interno también influye en la constancia. Una mente que se habla con coherencia sostiene el esfuerzo incluso sin resultados inmediatos. No necesita castigarse para avanzar. Sabe que el progreso es gradual y que cada acción cuenta. En cambio, una mente que se habla desde la presión necesita resultados rápidos para seguir. Cuando no los obtiene, se detiene. Cambiar el diálogo interno no es un proceso inmediato. Requiere atención y práctica. Implica detectar pensamientos automáticos y decidir si realmente aportan algo. No todo pensamiento merece ser seguido. Algunos solo repiten patrones antiguos que ya no sirven a tus metas actuales. Cuando empiezas a ajustar la forma en que te hablas, algo cambia en tu relación con el esfuerzo. La acción deja de sentirse como una lucha constante y empieza a percibirse como un proceso sostenido. No desaparecen las dificultades, pero disminuye el desgaste interno. Y esa diferencia, aunque sutil, tiene un impacto profundo en el largo plazo. La manera en que te hablas cada día está influyendo en lo que construyes, no como un detalle menor, sino como un factor central. Fortalecer tu diálogo interno no te hace invencible, pero te hace más estable. Y esa estabilidad es la que permite avanzar con menos interrupciones y más claridad. Cuando el diálogo interno deja de sabotear y empieza a acompañar, el camino hacia tus metas se vuelve más coherente. No porque todo sea fácil, sino porque tu mente deja de ser una carga adicional. En ese punto, sostener el avance deja de depender de la presión y empieza a apoyarse en una forma más consciente de pensarte a ti mismo mientras actúas. Capítulo 4. La claridad mental sostiene la constancia. La constancia no depende únicamente de la fuerza de voluntad. Depende, en gran medida, del nivel de claridad con el que una persona piensa y decide. Cuando la mente está clara, avanzar se vuelve más simple. No porque desaparezcan las dificultades, sino porque se reduce la fricción interna que suele desgastar el esfuerzo sostenido. Muchas personas comienzan con entusiasmo, pero pierden constancia con el tiempo. Interpretan ese abandono como falta de disciplina o compromiso, cuando en realidad el problema suele estar en la confusión mental. Metas poco definidas, prioridades cambiantes y expectativas irreales crean un entorno interno difícil de sostener. En ese contexto, la mente se cansa antes que el cuerpo. La claridad mental permite sostener el rumbo incluso cuando la motivación fluctúa. No necesitas sentirte inspirado todo el tiempo para avanzar. Necesitas saber con precisión qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Cuando ese propósito está claro, la acción se mantiene aún en los días en que el ánimo es bajo o el progreso parece lento. Una mente confusa exige resultados inmediatos. Una mente clara entiende los procesos. Esta diferencia es fundamental. Cuando no hay claridad, cada obstáculo se vive como una señal de fracaso. Cuando hay claridad, los obstáculos se interpretan como parte del camino. No se dramatizan ni se ignoran, se enfrentan con criterio. La constancia se rompe cuando la mente se satura. Demasiadas metas al mismo tiempo, demasiadas exigencias internas y demasiadas comparaciones externas fragmentan el enfoque. Pensar con claridad implica reducir, elegir, dejar de cargar con más de lo necesario. Cuando la mente se aligera, la constancia se vuelve más natural. Otro factor clave es la relación con el tiempo.
Una mente sin claridad vive apurada o estancada. Siempre siente que va tarde o que no avanza lo suficiente. Esa percepción genera presión constante y desgaste. En cambio, una mente clara entiende el ritmo propio. Avanza con regularidad, sin exigir resultados desproporcionados en plazos irreales. La claridad también protege la energía mental. Cuando sabes qué es importante, dejas de dispersarte en lo secundario. No reaccionas a todo. No intentas cumplir con todo. Esto no significa descuidar responsabilidades, sino ordenarlas. Una mente clara decide dónde poner su atención y dónde no. Esa decisión es la base de la constancia. Muchas personas abandonan no porque no puedan continuar, sino porque no ven sentido en seguir. El sentido se pierde cuando la mente no recuerda el propósito. La claridad mantiene vivo ese propósito, no como una emoción intensa, sino como una referencia constante. Sabes hacia dónde vas, incluso cuando el camino se vuelve incómodo. Mantener claridad mental requiere hábitos simples pero consistentes. Revisar tus metas con honestidad. Ajustar expectativas cuando es necesario. Reconocer avances sin exagerarlos ni minimizarlos. Estas acciones sostienen el enfoque y evitan que la mente se desordene con facilidad. Cuando la claridad se fortalece, la constancia deja de sentirse forzada. No necesitas empujarte todo el tiempo. La acción fluye con mayor coherencia, no porque sea fácil, sino porque tiene dirección. Esa dirección reduce la duda, la postergación y el desgaste emocional que suelen interrumpir el progreso. La constancia verdadera no es rígida, es flexible y consciente, se adapta sin perder el rumbo. Una mente clara entiende cuándo ajustar sin abandonar y cuándo insistir sin desgastarse. Esa capacidad no aparece de la nada, se construye a partir de una forma de pensar más ordenada y menos reactiva. A medida que la claridad mental se consolida, la relación con el esfuerzo cambia. Dejas de ver la constancia como una carga y empiezas a verla como una forma natural de avanzar. No te preguntas todos los días si vale la pena seguir. Simplemente continúas, porque tu mente entiende el valor del proceso. La claridad no garantiza resultados inmediatos, pero sí garantiza algo esencial: continuidad. Y cuando la continuidad se mantiene, los resultados dejan de depender de impulsos momentáneos y comienzan a construirse de manera sostenida. Esa es la diferencia entre intentar de vez en cuando y avanzar de forma constante hacia lo que te propones. Capítulo 5. Pensar con intención cambia la forma en que avanzas. La mayoría de las personas piensa de manera automática. Sus pensamientos aparecen como respuesta a lo que ocurre alrededor, a lo que otros dicen, a lo que sienten en el momento. En ese estado, la mente no dirige el camino, solo reacciona a él. Pensar con intención es lo opuesto, es decidir conscientemente cómo pensar antes de actuar, antes de responder y antes de rendirse. Cuando no hay intención en el pensamiento, las decisiones se toman desde la inercia. Se hace lo que se ha hecho siempre, se repiten los mismos patrones y se esperan resultados distintos. Esta contradicción suele pasar desapercibida, pero tiene un impacto profundo en el avance personal. Sin intención, incluso el esfuerzo constante puede dirigirse hacia lugares que no conducen a lo que realmente se quiere lograr. Pensar con intención implica detenerse, no para dudar, sino para elegir. Elegir qué pensamientos alimentar y cuáles no seguir. Elegir desde dónde interpretar una dificultad. Elegir si una experiencia se convierte en aprendizaje o en excusa. Esta capacidad de elección no aparece sola. Se construye cuando la mente deja de funcionar en automático. Una mente sin intención se dispersa con facilidad, cambia de enfoque ante cualquier estímulo, se deja llevar por urgencias ajenas y pierde de vista sus propias prioridades.
En ese estado, el día se llena de actividad, pero el avance real se diluye. Pensar con intención devuelve dirección, no elimina las demandas externas, pero permite responder a ellas sin perder el rumbo. La intención en el pensamiento también redefine la relación con las metas. En lugar de pensar en ellas solo cuando hay entusiasmo, se integran de forma constante en las decisiones diarias. Cada acción, por pequeña que sea, se evalúa en función de si acerca o aleja del objetivo. Esta forma de pensar no es rígida, es consciente, ajusta sin abandonar y avanza sin dispersarse. Muchas personas creen que pensar con intención es controlar cada pensamiento. No lo es reconocer que no todo pensamiento merece atención. Algunas ideas aparecen por costumbre, por miedo o por cansancio. Seguirlas sin cuestionar debilita la acción. Pensar con intención es observarlas y decidir si aportan algo al camino que estás construyendo. La intención también fortalece la toma de decisiones difíciles. Cuando sabes con claridad qué quieres lograr, decir no se vuelve más simple, no porque sea cómodo, sino porque tiene sentido. Una mente con intención no necesita justificarse constantemente. Sus decisiones se apoyan en una dirección clara, no en la aprobación externa. Pensar con intención cambia la forma en que se vive el proceso. El avance deja de depender del estado de ánimo del momento. Hay días de mayor energía y días de cansancio, pero la dirección se mantiene. Esto reduce la oscilación constante entre impulso y abandono que tantas personas experimentan cuando su pensamiento no está alineado con sus metas. Otro aspecto importante es la relación con el tiempo. Una mente sin intención vive atrapada entre la prisa y la postergación. Una mente con intención utiliza el tiempo como recurso. Sabe cuándo avanzar, cuándo ajustar y cuándo detenerse sin culpa. Esta gestión no es perfecta, pero es consciente, y esa conciencia marca la diferencia en el largo plazo. Pensar con intención también reduce el desgaste mental. Cuando cada pensamiento tiene un propósito, disminuye el ruido interno. La mente se vuelve más simple, no porque piense menos, sino porque piensa mejor. Esta claridad libera energía que antes se perdía en dudas repetitivas y decisiones innecesarias. La intención en el pensamiento no se impone de un día para otro. Se refuerza con práctica constante. Cada vez que eliges responder con claridad en lugar de reaccionar, fortaleces esa capacidad. Cada vez que decides pensar antes de actuar, consolidas una forma de avanzar más coherente. A medida que pensar con intención se vuelve habitual, el progreso adquiere estabilidad. No desaparecen los obstáculos ni las dificultades, pero dejan de desviar el camino. La mente aprende a sostener una dirección incluso cuando el entorno es cambiante. Pensar con intención no garantiza resultados inmediatos, pero sí construye algo más valioso. Coherencia. Y cuando hay coherencia entre lo que piensas, lo que decides y lo que haces, el avance deja de ser una coincidencia. Se convierte en una consecuencia natural de una mente que ha aprendido a dirigirse a sí misma mientras avanza. Capítulo 6. La mente entrenada sostiene el avance en los momentos difíciles. El verdadero desafío no aparece cuando todo avanza con facilidad. Aparece cuando el cansancio se acumula, cuando los resultados tardan y cuando la duda comienza a instalarse. En esos momentos no es la motivación la que sostiene el camino, sino la forma en que la mente ha sido entrenada para responder ante la dificultad. Una mente sin entrenamiento interpreta los momentos difíciles como señales para detenerse. Cualquier obstáculo se percibe como confirmación de que algo no está funcionando. En cambio, una mente entrenada entiende que la dificultad no es una excepción, sino parte del proceso. Esta diferencia no es menor. Define si una persona continúa o abandona cuando el progreso deja de ser cómodo.
El entrenamiento mental no consiste en eliminar el malestar, consiste en aprender a convivir con él sin perder dirección. Pensar que avanzar siempre será cómodo crea expectativas irreales. Cuando esas expectativas no se cumplen, aparece la frustración. Una mente entrenada no espera comodidad constante, espera coherencia. Sabe que habrá momentos de desgaste y no los interpreta como un fracaso personal. En los momentos difíciles, el pensamiento se vuelve más influyente que nunca. La mente comienza a emitir juicios rápidos, conclusiones anticipadas y advertencias exageradas. Si estos pensamientos se aceptan sin cuestionamiento, la acción se debilita, no porque la meta sea incorrecta, sino porque el diálogo interno no está preparado para sostener la presión. Una mente entrenada aprende a diferenciar entre una señal real de ajuste y una reacción emocional pasajera. No todo cansancio indica que debes detenerte. No toda duda significa que estás equivocado. Esta capacidad de discernimiento se construye con práctica consciente. No aparece por casualidad ni por fuerza de voluntad momentánea. El entrenamiento mental también redefine la relación con el error. En lugar de convertirlo en una carga emocional, se lo observa como parte del aprendizaje. El error deja de ser un motivo para castigarse y pasa a ser información útil. Esta forma de pensar no elimina la incomodidad, pero evita que la incomodidad se transforme en abandono. Muchas personas abandonan no porque no puedan continuar, sino porque no están preparadas mentalmente para sostener el proceso cuando pierde atractivo. El entusiasmo inicial se desvanece y la mente, sin entrenamiento, busca alivio inmediato. En ese punto se prioriza el descanso emocional sobre el compromiso con la meta. Una mente entrenada reconoce ese impulso y no lo obedece automáticamente. El avance sostenido requiere una mente que sepa permanecer cuando la emoción fluctúa. No se trata de ignorar lo que se siente, sino de no permitir que lo que se siente decida por completo. La mente entrenada observa el malestar, lo acepta y continúa actuando con criterio. Esa capacidad marca una diferencia profunda en el largo plazo. Otro aspecto clave del entrenamiento mental es la paciencia. Una mente no entrenada exige resultados rápidos. Una mente entrenada comprende el ritmo del progreso. No acelera de manera impulsiva ni se detiene por impaciencia. Mantiene una velocidad constante, incluso cuando los resultados no son visibles de inmediato. El entrenamiento mental también fortalece la confianza interna, no una confianza basada en resultados externos, sino en la capacidad de sostener el esfuerzo. Sabes que puedes continuar no porque todo vaya bien, sino porque has aprendido a manejar los momentos en los que no va bien. Esa confianza es silenciosa pero firme. Entrenar la mente no implica rigidez. Implica flexibilidad consciente, ajustar cuando es necesario sin abandonar el rumbo, cambiar estrategias sin renunciar a la meta. Esta flexibilidad evita el desgaste extremo y permite avanzar con mayor estabilidad. A medida que la mente se entrena, la percepción de la dificultad cambia. Lo que antes parecía insoportable se vuelve manejable. No porque sea fácil, sino porque ya no sorprende. La mente sabe qué esperar y cómo responder. Esa preparación reduce el impacto emocional de los momentos difíciles. Sostener el avance cuando las condiciones no son ideales es una habilidad que se construye con el tiempo. Cada vez que eliges continuar con claridad, en lugar de reaccionar desde el cansancio, refuerzas ese entrenamiento. Cada vez que no abandonas ante la primera incomodidad, fortaleces tu capacidad de avanzar con coherencia. Cuando la mente aprende a sostenerse en los momentos difíciles, el progreso deja de depender de circunstancias favorables. No se elimina el esfuerzo, pero se elimina la fragilidad. Y en ese punto,
Avanzar deja de ser una lucha constante y se convierte en una consecuencia natural de una mente que ha aprendido a mantenerse firme mientras actúa. Capítulo 7. La coherencia interna define la estabilidad de tus resultados. La estabilidad en los resultados no aparece por casualidad. Tampoco depende únicamente del talento o de la intensidad con la que se actúa en ciertos momentos. En la mayoría de los casos, la estabilidad es consecuencia directa de la coherencia interna, de la alineación entre lo que una persona piensa, lo que decide y lo que hace de forma constante. Cuando no hay coherencia interna, el avance se vuelve irregular. Hay momentos de impulso seguidos de retrocesos. Días de claridad que se alternan con periodos de confusión. No porque falte capacidad, sino porque la mente no sostiene una línea clara de comportamiento. Pensar una cosa, decidir otra y actuar de una tercera manera genera desgaste y pérdida de estabilidad. La coherencia interna comienza en el pensamiento. Cuando lo que piensas está alineado con tus metas, las decisiones se vuelven más simples. No necesitas analizar cada situación desde cero. Hay criterios claros que guían tu conducta. En cambio, cuando el pensamiento es contradictorio, cada decisión se convierte en una lucha interna que consume energía y debilita la constancia. Muchas personas creen que sus resultados son inestables porque el entorno cambia o porque las circunstancias no siempre acompañan. Sin embargo, lo que suele cambiar con más frecuencia es la forma en que piensan frente a esas circunstancias. Un día confían en sí mismas y al siguiente dudan. Un día se comprometen y al siguiente relativizan ese compromiso. Esa oscilación interna se refleja inevitablemente en los resultados. La coherencia no implica rigidez absoluta, implica consistencia. Significa actuar de acuerdo con lo que dices que es importante para ti, incluso cuando no es cómodo hacerlo. Una mente coherente no necesita justificarse constantemente. Sus decisiones tienen una base clara y eso reduce la necesidad de replantearlo todo ante cada dificultad. Cuando no hay coherencia interna, aparece la autojustificación. Se buscan razones para no avanzar, para postergar o para cambiar de rumbo sin una causa real. Estas justificaciones alivian momentáneamente la incomodidad, pero debilitan la estabilidad a largo plazo. La mente se acostumbra a negociar consigo misma y el avance pierde firmeza. La coherencia también influye en la relación con el esfuerzo. Una mente coherente entiende que el esfuerzo no siempre se siente igual, pero no lo interpreta como una señal para detenerse. Sabe que habrá días de mayor claridad y días de mayor cansancio, y aún así mantiene una conducta alineada con sus objetivos. Esa continuidad es la que construye resultados estables. Otro aspecto fundamental es la coherencia entre expectativas y acciones. Muchas personas esperan resultados que no corresponden con el nivel de compromiso que sostienen. Esta desconexión genera frustración. Una mente coherente ajusta expectativas o ajusta acciones, pero no mantiene ambas en contradicción permanente. Ese ajuste constante evita el desgaste emocional innecesario. La estabilidad también se ve afectada por la coherencia emocional. Reaccionar de manera extrema ante cada dificultad desorganiza la acción. Una mente coherente no ignora las emociones, pero no permite que ellas definan por completo la conducta. Observa lo que siente y actúa con criterio. Esta regulación emocional sostiene el avance incluso en contextos exigentes. Construir coherencia interna requiere atención continua. Implica revisar con honestidad si lo que haces está alineado con lo que dices querer lograr. No como un ejercicio de autoexigencia, sino como una forma de corrección consciente. Cuanto más frecuente es esa revisión, más estable se vuelve el comportamiento. A medida que la coherencia se fortalece, los resultados comienzan a estabilizarse.
no porque desaparezcan los desafíos, sino porque la respuesta frente a ellos se vuelve más predecible y firme. La mente deja de oscilar entre extremos y aprende a sostener una dirección clara. La coherencia interna no garantiza éxito inmediato, pero sí construye una base sólida. Permite avanzar sin depender del estado de ánimo del momento ni de la validación externa. Esa base es la que diferencia a quienes progresan de manera sostenida de quienes avanzan de forma intermitente. Cuando pensamiento, decisión y acción empiezan a alinearse de forma constante, la estabilidad deja de ser una meta lejana. Se convierte en una consecuencia natural de una mente que ha aprendido a mantenerse fiel a su dirección, incluso cuando el camino exige ajustes. Y en ese estado, el progreso deja de ser frágil y comienza a consolidarse con mayor firmeza. Capítulo 8. La responsabilidad mental redefine tu relación con los resultados. Asumir responsabilidad mental no significa culparse por todo lo que ocurre. Significa reconocer con honestidad el papel que tu forma de pensar tiene en los resultados que construyes. Mientras una persona atribuye todo al entorno, a las circunstancias o a otros, su capacidad de influir en su propio avance se reduce. Cuando reconoce su responsabilidad mental, recupera control. La responsabilidad mental comienza cuando dejas de reaccionar automáticamente a lo que sucede. En lugar de preguntarte ¿por qué ocurrió algo?, empiezas a preguntarte cómo lo estás interpretando y qué decisión surge a partir de esa interpretación. Ese cambio de enfoque es sutil, pero profundo. Traslada el centro de la acción desde el exterior hacia la mente. Muchas personas confunden responsabilidad con presión. Creen que asumir responsabilidad mental implica exigirse más de lo que pueden sostener. En realidad, ocurre lo contrario. La responsabilidad mental reduce la presión innecesaria porque elimina la sensación de estar a merced de lo que pase. No controlas todo, pero sí controlas cómo piensas frente a lo que ocurre. Cuando no hay responsabilidad mental, las decisiones se diluyen. Se justifica la falta de avance con explicaciones externas y se repiten los mismos patrones sin cuestionarlos. Esta forma de pensar puede aliviar momentáneamente la incomodidad, pero mantiene el estancamiento. La mente se acostumbra a explicar en lugar de ajustar. Asumir responsabilidad mental implica observar tus pensamientos con más rigor, no para castigarte, sino para entenderlos. Identificar cuándo una idea te impulsa y cuándo te limita. Reconocer qué interpretaciones te fortalecen y cuáles te debilitan. Esta observación constante no es pesada cuando se vuelve hábito. Se integra de forma natural en la manera de decidir. La responsabilidad mental también redefine la relación con los resultados que no llegan. En lugar de interpretar la ausencia de resultados como fracaso, se la observa como información. Algo en la forma de pensar, decidir o actuar necesita ajuste. Esta perspectiva evita el dramatismo y favorece la corrección consciente. No se abandona el objetivo, se ajusta el enfoque. Otro aspecto clave es la relación con la queja interna. Cuando la mente se acostumbra a quejarse, pierde claridad. La queja desplaza la atención del ajuste hacia la descarga emocional. Asumir responsabilidad mental no significa negar lo que incomoda, sino no quedarse atrapado en ello. Reconocer la incomodidad y seguir pensando con dirección. La responsabilidad mental fortalece la autonomía. Dejas de depender tanto de estímulos externos para avanzar. No necesitas aprobación constante ni condiciones ideales. Sabes que tu forma de pensar influye directamente en cómo te mueves, y esa conciencia te permite actuar con mayor independencia. Esta responsabilidad también se refleja en la constancia. Cuando entiendes que tu mente participa activamente en cada avance y cada retroceso,
Cuidas más lo que permites que ocupe tu atención. No alimentas pensamientos que sabes que te debilitan, no porque los ignores, sino porque eliges no seguirlos. Asumir responsabilidad mental no te vuelve rígido, te vuelve más consciente. Puedes reconocer errores sin perder estabilidad. Puedes aceptar límites temporales sin renunciar a tus metas. La mente deja de buscar excusas y empieza a buscar ajustes. Esa transición es una de las más importantes en el camino hacia resultados sostenidos. La responsabilidad mental también modifica la relación con el tiempo. Dejas de esperar el momento perfecto y empiezas a actuar con lo que tienes. No desde la urgencia, sino desde la claridad. Entiendes que cada decisión mental que tomas hoy está influyendo en el mañana, incluso cuando el impacto no es inmediato. A medida que la responsabilidad mental se fortalece, la sensación de control aumenta. No porque todo sea predecible, sino porque sabes cómo responder. Esa seguridad interna no depende de que las cosas salgan bien, sino de tu capacidad de pensar con criterio cuando no salen como esperabas. La responsabilidad mental no promete resultados garantizados, pero sí construye una base sólida para avanzar con coherencia. Reduce la dependencia del azar y aumenta la capacidad de ajuste. Y cuando una persona asume esa responsabilidad, su relación con los resultados cambia. Dejan de ser algo que simplemente ocurre y se convierten en una consecuencia directa de una mente que participa activamente en su propio camino. Capítulo 9. La constancia mental sostiene el progreso a largo plazo. El progreso real no depende de momentos aislados de esfuerzo intenso. Depende de la constancia mental con la que una persona sostiene sus decisiones a lo largo del tiempo. Muchas personas avanzan con fuerza durante un periodo, pero luego se detienen. No porque no puedan continuar, sino porque su mente no está preparada para mantener una dirección cuando la novedad desaparece. La constancia mental no se basa en sentirse motivado todos los días. Se basa en pensar de una manera que respalde la continuidad, incluso cuando el entusiasmo baja. Una mente que necesita sentirse bien para avanzar es frágil. Una mente que entiende el valor del proceso puede sostener el esfuerzo aun cuando el ánimo fluctúa. Cuando la constancia mental no está presente, las metas se vuelven intermitentes. Se retoman una y otra vez, pero nunca se consolidan. Esto genera desgaste, porque cada reinicio consume energía emocional. La mente se acostumbra a empezar, pero no a sostener. Con el tiempo, esta dinámica debilita la confianza interna. La constancia mental se construye a partir de decisiones pequeñas pero firmes. No se trata de exigir más, sino de pensar con coherencia día tras día. Elegir continuar aun cuando el progreso es lento. Elegir mantener hábitos incluso cuando no hay resultados visibles. Estas elecciones fortalecen la mente más que cualquier impulso momentáneo. Una mente inconstante interpreta las pausas como fracasos. Una mente constante las interpreta como parte del ritmo. No todo avance es lineal. Habrá momentos de ajuste, de menor intensidad y de revisión. La diferencia está en no abandonar la dirección. La constancia mental permite atravesar estos momentos sin romper el proceso. Otro factor importante es la relación con la repetición. Muchas personas se cansan de repetir acciones necesarias porque su mente busca novedad constante. Sin embargo, los resultados se construyen a través de repeticiones bien dirigidas. La constancia mental permite valorar la repetición como consolidación y no como estancamiento. La constancia también se ve afectada por la forma en que una persona se habla cuando el avance es lento. Si el diálogo interno se vuelve crítico, la mente busca escapar. Si se mantiene claro y firme, el proceso continúa.
La forma de pensar durante estos periodos define si el progreso se interrumpe o se sostiene. Mantener constancia mental implica aceptar que no todos los días se sienten iguales. Algunos días requieren más esfuerzo consciente, otros fluyen con mayor facilidad. Una mente constante no se confunde ante estas variaciones. Mantiene su dirección sin dramatizar los cambios de ritmo. La constancia mental también reduce la dependencia de estímulos externos. No necesitas recordatorios constantes ni presión externa para continuar. Sabes por qué haces lo que haces y eso es suficiente para sostener la acción. Esta autonomía mental fortalece el progreso a largo plazo. Cuando la mente se acostumbra a sostener decisiones, la acción se vuelve más estable. No hay cambios bruscos de dirección ante cada dificultad. Las metas dejan de sentirse frágiles y comienzan a consolidarse con el tiempo. Esta estabilidad no es producto de la rigidez, sino de una forma de pensar más madura y consciente. La constancia mental no elimina el cansancio ni las dudas. Lo que elimina es la reacción impulsiva ante ellos. En lugar de detenerte automáticamente, aprendes a ajustar sin abandonar. Esta capacidad es una de las más importantes para cualquier proceso que requiera tiempo y compromiso. A medida que la constancia mental se fortalece, la percepción del progreso cambia. Dejas de evaluar cada día como éxito o fracaso. Empiezas a observar el avance en periodos más amplios. Esta perspectiva reduce la ansiedad y permite sostener el esfuerzo con mayor equilibrio. La constancia mental no promete resultados rápidos, pero sí resultados sólidos. Construye una relación distinta con el tiempo, el esfuerzo y la espera. Y cuando una persona desarrolla esta forma de pensar, el progreso deja de depender de impulsos esporádicos y comienza a apoyarse en una mente que sabe mantenerse firme mientras avanza. Capítulo 10. La identidad mental determina hasta dónde llegas. Más allá de lo que haces de manera puntual, existe algo más profundo que influye en tus resultados. La identidad mental. La forma en que te percibes a ti mismo condiciona lo que intentas, lo que sostienes y lo que abandonas. No actúas solo en función de lo que deseas, sino en función de lo que crees que eres capaz de sostener. La identidad mental no se define por lo que dices que quieres ser, sino por lo que haces de forma consistente. Se construye a partir de pensamientos repetidos, decisiones habituales y comportamientos sostenidos en el tiempo. Con el paso de los días, esa repetición se convierte en una referencia interna que guía tus acciones casi sin que lo notes. Cuando la identidad mental es débil o confusa, el avance se vuelve inestable. Puedes proponerte metas importantes, pero ante la primera dificultad, aparece la sensación de no estar a la altura. No porque no lo estés, sino porque tu identidad interna no se ha alineado aún con lo que intentas construir. En ese punto, la mente busca volver a lo conocido, aunque eso implique estancarse. Muchas personas intentan cambiar resultados sin revisar su identidad mental. Quieren nuevos hábitos, nuevas metas y nuevos logros, pero siguen pensándose de la misma manera. Esta contradicción genera resistencia interna. El comportamiento intenta avanzar, pero la identidad tira hacia atrás. El resultado es frustración y abandono. La identidad mental se refuerza con coherencia. Cada vez que actúas de acuerdo con lo que dices que es importante para ti, esa identidad se fortalece. Cada vez que te contradices de forma constante, se debilita. No es un proceso inmediato, pero sí acumulativo. Pequeñas acciones repetidas tienen un impacto profundo en cómo te percibes. Una identidad mental sólida no elimina la duda, pero reduce su poder. La duda aparece, pero no define la conducta.
Sabes quién eres y hacia dónde te diriges, incluso cuando el camino se vuelve exigente. Esa claridad interna permite sostener decisiones sin necesidad de validación constante. La identidad mental también influye en el tipo de metas que te permites perseguir. Una mente que se percibe limitada elige objetivos seguros. Una mente que se percibe capaz elige desafíos. Esta elección no siempre es consciente, pero marca una diferencia significativa en el alcance de los resultados. Modificar la identidad mental no implica adoptar una imagen falsa de ti mismo. Implica alinear tu percepción interna con la persona que estás construyendo a través de tus acciones. No se trata de imaginarte distinto, sino de actuar de forma consistente hasta que esa forma de actuar se vuelva parte de ti. La relación entre identidad y constancia es directa. Cuando una acción es coherente con tu identidad, sostenerla requiere menos esfuerzo. No porque sea fácil, sino porque tiene sentido. En cambio, cuando actúas en contra de cómo te percibes, cada paso se siente forzado y temporal. La identidad mental también define cómo interpretas los retrocesos. Una mente frágil los ve como confirmación de incapacidad. Una mente sólida los interpreta como parte del proceso. No se cuestiona a sí misma ante cada dificultad. Ajusta, aprende y continúa. A medida que la identidad mental se fortalece, el avance se vuelve más estable. Las decisiones dejan de depender tanto del estado emocional del momento. Hay una referencia interna clara que sostiene el comportamiento. Esa referencia no aparece de la nada. Se construye con coherencia sostenida. La identidad mental no se cambia con afirmaciones ocasionales. Se transforma cuando la forma de pensar, decidir y actuar empieza a alinearse de manera constante. Con el tiempo, esa alineación redefine lo que consideras posible para ti. Cuando una persona fortalece su identidad mental, el progreso deja de sentirse prestado o temporal. Se vuelve propio. No porque todo salga bien, sino porque la mente deja de dudar de su capacidad para sostener el camino. Y en ese punto, avanzar deja de ser una excepción y se convierte en una expresión natural de quién eres mientras construyes tus resultados. Capítulo 11. La mente enfocada reduce la dispersión y fortalece el avance. Uno de los principales obstáculos para lograr metas no es la falta de capacidad, sino la dispersión mental. Cuando la mente se reparte en demasiadas direcciones al mismo tiempo, el avance pierde fuerza. Se hacen muchas cosas, pero pocas se sostienen. El esfuerzo existe, pero no se consolida. En ese estado, el cansancio aparece sin resultados claros. La dispersión mental no siempre es evidente. Puede manifestarse como exceso de ideas, múltiples objetivos simultáneos o atención fragmentada. La mente salta de una tarea a otra sin terminar ninguna con claridad. Esta dinámica genera la sensación de estar ocupado todo el tiempo, pero sin una dirección firme. El progreso se diluye entre intentos incompletos. Una mente enfocada no hace más cosas, hace menos, pero mejor. El enfoque no es rigidez, es selección consciente. Elegir dónde poner la atención implica también elegir qué dejar fuera. Esta decisión no es cómoda al principio, pero es necesaria para que el avance tenga continuidad y profundidad. Cuando el enfoque falta, las metas se vuelven frágiles. Cualquier estímulo externo puede desviarlas. Opiniones ajenas, comparaciones o urgencias momentáneas toman protagonismo y desplazan lo importante. En ese escenario, la mente pierde su centro y el comportamiento la sigue. No porque no haya compromiso, sino porque no hay un eje claro. El enfoque mental fortalece la toma de decisiones. Cuando sabes qué es prioritario, decidir se vuelve más simple.
No necesitas evaluar todas las opciones cada vez. Hay criterios claros que filtran lo innecesario. Esta claridad reduce la fatiga mental y permite sostener el esfuerzo sin agotarse prematuramente. Muchas personas confunden enfoque con presión extrema. Creen que enfocarse implica exigirse de manera constante. En realidad, ocurre lo contrario. El enfoque reduce la presión porque elimina la necesidad de responder a todo. La mente deja de sentirse tironeada en múltiples direcciones y puede avanzar con mayor calma y coherencia. El enfoque también redefine la relación con el tiempo. Una mente dispersa siente que nunca alcanza. Una mente enfocada utiliza el tiempo con mayor intención, no porque tenga más horas, sino porque decide mejor cómo usarlas. Esta gestión consciente del tiempo fortalece la sensación de avance real. Otro aspecto importante del enfoque mental es la capacidad de permanecer. Permanecer en una tarea incluso cuando pierde atractivo. Permanecer en un proceso cuando los resultados no son inmediatos. Esta permanencia no es obstinación, es compromiso con una dirección elegida. La mente enfocada entiende que cambiar constantemente debilita el progreso. El enfoque se entrena reduciendo el ruido, menos estímulos innecesarios, menos comparaciones y menos distracciones mentales. No se trata de aislarse del mundo, sino de proteger la atención. La atención es un recurso limitado. Donde se dirige, se construye avance o se pierde energía. Cuando el enfoque mental se fortalece, la mente deja de fragmentarse con facilidad. Aparece una sensación de orden interno. Sabes qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Esta claridad reduce la ansiedad y aumenta la estabilidad emocional durante el proceso. El enfoque también impacta en la calidad del esfuerzo. No se trata solo de hacer, sino de hacerlo con presencia. Una mente enfocada se involucra de manera más profunda en lo que hace. Esa profundidad se refleja en mejores resultados y en una mayor sensación de coherencia interna. A medida que el enfoque se consolida, la dispersión pierde poder. Las distracciones no desaparecen, pero dejan de dominar. La mente aprende a volver a su eje una y otra vez sin frustrarse. Esa capacidad de retorno es una de las habilidades más valiosas para sostener metas a largo plazo. La mente enfocada no promete rapidez, pero sí solidez. Permite avanzar sin diluir el esfuerzo en múltiples direcciones. Y cuando el avance se construye desde un enfoque claro, los resultados dejan de ser accidentales y comienzan a reflejar una forma de pensar más ordenada, más consciente y más alineada con lo que realmente quieres lograr. Capítulo 12. Cuando la mente se ordena, el camino se vuelve posible. A lo largo de este audiolibro, una idea se ha sostenido de forma constante. La forma en que piensas influye directamente en la forma en que decides, actúas y construyes resultados. No como una teoría abstracta, sino como una relación práctica que se manifiesta cada día, incluso cuando no la observas de manera consciente. Cuando la mente está desordenada, el camino se vuelve confuso, las metas pierden fuerza, las decisiones se dilatan y el esfuerzo se dispersa. No porque falte deseo de avanzar, sino porque la mente no está preparada para sostener dirección. En ese estado, incluso las oportunidades se desaprovechan y el progreso se vuelve irregular. A medida que la mente se organiza, algo cambia de forma gradual pero profunda. Las decisiones se vuelven más claras. La acción se simplifica. El esfuerzo deja de sentirse caótico. No desaparecen los desafíos ni las dificultades, pero la forma de enfrentarlos es distinta. La mente ya no reacciona de manera automática, empieza a responder con criterio. Ordenar la mente no significa eliminar la incertidumbre, significa aprender a avanzar a pesar de ella.
Significa entender que no necesitas tener todo resuelto para actuar, pero sí necesitas pensar con claridad suficiente para no sabotearte en el proceso. Esa claridad no es perfecta, pero es funcional, y eso es suficiente para avanzar. Lograr lo que te propones no depende de pensar en grande de manera constante. Depende de pensar con coherencia, de sostener una forma de pensar que acompañe tus metas incluso cuando el progreso es lento. Cuando la mente se convierte en aliada, el avance deja de ser una lucha interna y empieza a ser un proceso más estable. A lo largo de este recorrido has visto cómo el pensamiento influye en la acción, cómo el diálogo interno fortalece o debilita el esfuerzo, cómo la claridad sostiene la constancia y cómo la identidad mental define hasta dónde te permites llegar. Nada de esto funciona de forma aislada. Todo se integra en una manera de pensar que, con el tiempo, define una manera de vivir. No se trata de cambiarlo todo de golpe, se trata de empezar a pensar de una forma que no contradiga lo que quieres construir, de observar tus pensamientos con más atención, de elegir con más intención, de actuar con mayor coherencia. Estos ajustes no siempre se notan de inmediato, pero se acumulan, y esa acumulación es la base del progreso real. Cuando la mente deja de ser un obstáculo, el camino se vuelve posible. No fácil, no inmediato, pero posible. Posible de sostener, posible de recorrer con menos desgaste, posible de continuar incluso cuando aparecen dudas o cansancio. Esa posibilidad no viene del exterior, nace de una mente que ha aprendido a ordenarse. Este audiolibro no pretende darte respuestas cerradas. Pretende ofrecerte una forma distinta de observar cómo piensas y cómo eso influye en lo que logras. La verdadera transformación no ocurre al terminar de escuchar, ocurre cuando empiezas a aplicar lo que has comprendido en tus decisiones diarias, incluso en las más pequeñas. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Hay una intención de fondo. Tal vez una meta que quieres sostener, un cambio que deseas consolidar o una etapa que quieres superar. Lo importante no es definirlo ahora, sino recordar que la forma en que piensas seguirá influyendo en ese proceso, quieras o no. Por eso, el verdadero cierre no está en estas palabras, sino en lo que hagas con ellas, en cómo piensas mañana, en cómo decides cuando nadie te observa, en cómo actúas cuando el entusiasmo baja. Ahí es donde este contenido cobra sentido. La mente no garantiza resultados por sí sola, pero sí determina la calidad del camino. Cuando piensas con claridad, con coherencia y con intención, avanzar deja de depender del azar. Se convierte en una consecuencia de una forma de pensar más ordenada, más consciente y más alineada con lo que te propones lograr. Todo está en tu mente. No como una promesa vacía, sino como una responsabilidad silenciosa. Y cuando aprendes a pensar mejor, el camino hacia lo que quieres lograr deja de parecer imposible y empieza a sentirse alcanzable, paso a paso, decisión tras decisión.